la dama de multimedia, que nos ha ayudado muy bien. Vamos a ver el capítulo 4 del libro de Hechos. Hemos terminado ya el domingo pasado el capítulo 3. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor conducción para que podamos hacerlo de manera diligente y de una forma que el Señor realmente, es como si el Señor realmente estuviera hablándoles a ustedes, y yo sé que lo hace cada vez que estamos en este lugar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, como tú guiaste a tus apóstoles, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y guiaste a tantos y tantos hombres y mujeres que creyeron en ti, Señor Jesús, a través de todos estos siglos hasta el día de hoy. Padre, especialmente el día de hoy, donde tantos conflictos se están produciendo en el mundo. Hoy nos llama mucho la atención el Medio Oriente, donde se está desatando una guerra anunciada, Señor, donde muchas personas civiles y militares están muriendo desde el día de ayer de manera masiva, donde se han hecho masacres, Señor, de más de 25,000 civiles al querer reclamar sus derechos. Y en otras partes del mundo, y en el mismo Perú, aquí mismo en Chosica, hay sicariato, hay delincuencia, hay muchas cosas, Señor. Guíanos en un mundo de tinieblas, Señor, porque tú eres la luz del mundo, Señor Jesús, y en ti confiamos y ponemos nuestra confianza en ti como hace 2000 años. Este grupo de hombres que te siguieron, Señor, caminando contigo, viviendo contigo, Señor, antes de la cruz y de tu resurrección, hicieron, confiaron y te recibieron a ti, Espíritu Santo, en ellos. Y comenzaron a hacer las mismas maravillas. Como tú le dijiste, Señor Jesús, cosas más grandes que yo harán ustedes. Y eso solamente puede ser en tu espíritu, Señor. No con fuerzas ni con ejércitos, sino con tu espíritu, dice tu palabra. Guíanos en esta lección, Señor, y te doy gracias. En nombre de tu Hijo Jesús hablamos al Padre. Amén y amén. Muy bien. Capítulo 3 vimos hasta la semana pasada lo siguiente. 3 puntos importantes que eran rescatables. Vimos cómo después de que Pedro habló a un cojo y le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y un cojo de nacimiento que era puesto todos los días a los pies de la puerta del templo, el templo tenía esa puerta llamada la Hermosa, él de pronto se levanta y comienza a saltar, y eso sí es bíblico, lo vimos en un video hace 2 domingos, o el domingo pasado creo que fue. Luego de esto la gente, todo el mundo, ¿a quién mira? A Jesucristo de Nazaret. No, lo mira Pedro. Y entonces Pedro comienza a decir, ¿qué creen que esto lo he hecho yo? Estoy parafraseando, pero ¿creen que esto lo he hecho yo? No. Y comienza a hablar del Señor Jesús y les dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Sabían perfectamente de quién estaba hablando, porque lo de Jesús había sido hace muy poco tiempo, y la resurrección de Jesús y su presencia con toda la gente ahí en Israel durante 40 días a más de 500 personas ya resucitado, causaba que todo el mundo supiera perfectamente de quién estaban hablando. Miren bien el contexto. Ahora Pedro está diciendo, es Él, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros que hace estas cosas. Así que el poder pertenece a Cristo, no al que lo administra. Tú lo recibes y tú lo dejas llevar según como el Espíritu Santo te mueve, no porque tú decidas hacer las cosas. Jesús mismo decía, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que oí y he visto del Padre, eso es lo que hago. Jesús lo decía en su condición humana, lleno del Espíritu Santo. Pedro está diciendo, no somos nosotros. Así que el poder pertenece a Cristo. Si en este momento de pronto sucediera algún milagro aquí, alguna situación que el Señor permita que suceda, no es el pastor, no es Johnny, nunca mires a la persona, es la obra de Dios según la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro y lo está enseñando a Israel. El rechazo humano
no cancela el plan redentor de Dios. Porque hay personas que están en contra de lo que ven, de lo que comprueban. No lo aguantan, no lo soportan. Las tinieblas prevalecen porque se ocultan en los pecados que cada uno tiene. Prefiero no oír, prefiero no hablar, no así, sonrío y prefiero seguir siendo ese mismo hipócrita, o sea, aquel que no hace las cosas en la verdad de Cristo. Entonces, el rechazo es la mejor forma de barajar un poco, como decimos nosotros de una manera coloquial, el ocultar nuestros pecados. Más bien rechazo y te pongo cosas encima para que trates de justificar por qué haces estas cosas. El rechazo humano con Jesús no canceló la gracia. La gracia está vigente. El regalo que no merecemos tener está vigente hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta que la iglesia vuelva y vaya a la presencia del Señor. Así que no hay nada que ver con el rechazo. El rechazo ya estaba dado y estaba dicho desde las antiguas escrituras que iba a ocurrir. Luego, 3, el arrepentimiento abre la puerta a la restauración. ¿Qué significa eso? Si te contara, pastor, lo que he hecho ayer, yo ya no tengo el perdón de Dios. Ya no. Yo le voy a decir, ese pecado del cual tú te horrorizas, Jesús ya lo pagó en la cruz. Solamente créele, ponte a sus pies. Pero soy un borracho, le soy infiel a mi esposa. Ayer nomás que estuve con ella y también estoy aquí, y estoy haciendo, y estoy mintiendo todo el tiempo, no puedo hablar con la verdad, estoy tapando, no me cuentas nada nuevo. Alguito de eso, yo también soy. Usted, pastor, todo el tiempo les digo, ¿qué cosas creen que están viendo aquí? ¿A un santo? ¡Oh! ¿Que va a volar ahorita? Dios nos llama santos en su palabra, porque Dios nos ve santos a los que somos sus hijos a través de su Hijo Jesús, quien pagó por nuestros pecados, a los que hemos creído en Él. No hablo de la iglesia tradicional, no hablo de religión, estoy hablando de quien ha creído en Jesús. No al que cree en Dios, hasta los demonios creen, dice la palabra. No hablo de nada que sea religioso ni tradicional, ni de tu estampita metida aquí, ni de las cosas que das. No hablo de eso. Hablo de tu relación con Cristo. ¿Es posible? Pero claro que es posible. Él ya murió en la cruz, ya lo hizo, resucitó. Y hay toda una iglesia que tiene un testimonio de lo que Jesús está haciendo en sus vidas. El Espíritu Santo en acción. En un mundo de maldad como este, donde todo te seduce y todo te tienta, tú puedes aferrarte al Señor Jesús, caer a sus pies, pedirle perdón, ser Él tu Señor y Salvador. ¿De qué me va a salvar? Todavía te preguntas. Si soy buena gente, pero sí, borracho, sí, he traicionado a mi esposa, sí, he engañado a esto, he hecho lo otro, oye, saqué de la caja chica. Pero soy buena gente, o sea, yo sé que el Señor me perdona. No, la Biblia no te dice eso, te dice que te vas a ir al infierno. He empezado fuerte hoy día y continúo en este mensaje porque si no soy claro y no digo la verdad, estoy en falta. En Calvary Chapel Chosica, como en todas las Calvarys que he conocido, Jesucristo es el centro de nuestra oración, y cuando hago así, no se asusten, pero Él está en medio de la congregación. Y no lo vemos, pero a Él se le adora. Y de Él estoy hablando. Ninguna bandera religiosa que tengas es válida, no vale nada delante de Dios. Ninguna obra que hagas no vale nada delante de Dios. No por obras que hayamos hecho, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Cuando yo comienzo a hablar de estas cosas y veo que la gente se duerme, yo sé quién es el que pone piedras en tus párpados, porque a mí también me las ha puesto y también me he quedado dormido y hasta la Biblia se me ha caído al suelo. No toleramos los que andamos en pecado, no toleramos que nos hablen de luz. ¿Qué haces cuando viene la luz?
Más gráfico no puedo ser. Jesús es la luz del mundo. Tu religión no le importa en absoluto a Dios. Lo que le importa es que lo conozcas a Él. Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si has creído en Él, lo has reconocido como Señor y Salvador, has entregado tu vida, gloria a Dios. Ya no vas a ir al infierno, más bien aliméntate de su palabra para que el Espíritu Santo que tienes hoy obre en ti. Pero si cierras los ojos, te quedas dormido, acepta las piedras que el enemigo te pone a pesar de que seas un hijo de Dios quizás. Pero hay cosas que estás olvidando de tu primer amor con el Señor, que pasaron antes. El primer amor a los varones, a las damas. El primer amor, los jovencitos que ya andan así también. El primer amor es eso que, wow, te doy el cielo, te doy la tierra, te doy todo. Mira, la florcita. El primer amor. Jesús habla del primer amor. Y ese primer amor nunca deberíamos perderlo. Nada que hagamos en la iglesia es más importante que el primer amor con el Señor. Y nunca deberíamos perderlo. ¿Qué crees que estaba haciendo Pedro al levantar al cojo? Dejarse llevar. Funcionó la gracia, funcionó el poder del Espíritu Santo, funcionó el amor de Cristo a través de Él. Y Él, obediente, sujeto a Cristo. ¿Y tú crees que tú no puedes hacer eso? ¿Tú crees que no tienes el poder del Espíritu Santo? A lo mejor no, si no lo has recibido. Ok, ahí estamos de acuerdo. Yo creo en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra de Dios. Así que estamos hablando bien clarito el día de hoy. Los hombres no soportaron la luz, prefirieron las tinieblas. Eso dice el primer capítulo de Juan. La luz estaba en el mundo. Bueno, la luz de Dios está en el mundo a través de quienes hemos creído. El arrepentimiento significa, soy un pecador, pero no quiero seguir pecando. Te pido perdón, me arrepiento delante de ti, Señor. De eso hablamos. Abre la puerta a la restauración personal y al cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Esas son las tres cosas que hemos visto en el capítulo pasado. ¿Y ahora qué vamos a ver? Ahora sí, empezó lo bueno, la parte interesante. La oposición intenta detener lo que Dios está multiplicando. O sea, no lo que Dios está haciendo, no. La oposición intenta detener lo que Dios está multiplicando. ¿Cuántas personas cayeron a los pies del Señor después del primer discurso de Pedro? ¿Cuántas? ¿Tres? 3,000. Ah, está leyendo, qué bueno, sabe. Ok. 3,000 personas por lo menos cayeron a los pies del Señor. En el primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces está multiplicando personas que están llenas del Espíritu Santo. Pero allí empezó la oposición. Dos, vamos a ver también cómo la autoridad humana, y lo digo bien, humana, cuestiona, pero el Espíritu Santo responde con verdad. La autoridad viene del Señor. Como pastor, aquí, delante de la iglesia, soy responsable de las ovejas, de las personas que van poco a poco siendo salvos, creyentes en la iglesia. Pero la autoridad es la que me da el Señor y es del Señor, no es del pastor Danilo. Si ustedes lo entienden bien, van a saber que yo no voy a mover un dedo si el Señor Jesús, en la constante relación que tengo con Él, no me lo muestra, no me lo ordena. Es difícil estar sujeto a alguien que no veo. Te estoy hablando como si tú fueras el que lo dijeras. Pero cuando lo creo, das pasos de fe y haces cosas a pesar que no las entiendas. Porque Él me dice que lo haga, lo hago. Eso es obediencia.
en un regimiento, en un batallón, con un coronel, con un general, con un capitán, con un teniente, mi autoridad viene y me dice, vayan de frente, miren a la izquierda, vayan hacia la derecha, sigan de frente y queden separados ahí 10 horas hasta que yo les avise. ¿Me puede explicar para qué? A la cárcel. Si estamos en un regimiento y me están dando órdenes, tengo que cumplirlas aunque no las entienda. Yo no sé por qué, pero me está diciendo anda por ese camino. Si estoy hablando del Señor, para el que ama al Señor, todas las cosas son para bien. Todas las cosas son para bien. Por tanto, me voy a bautizar, pastor, pero yo no entiendo todavía qué cosa significa eso. No te preocupes, hijo. Lo que dice el Señor, bautízate, ya después lo entenderás. ¿De verdad? Sí. Yo era uno de esos, me bautizaron en el mar de Agua Dulce, ahí en la playa, con un montón de piranitas de ahí de la ladera de Alto Perú. Ahí está, me bauticé, muy bien. Estaba con toda la barba, todo, parecía Miguel Grau sacado del agua. En la foto parezco así. Yo no entendía qué estaba haciendo, pero lo que sí sabía es que estaba obedeciendo a Dios. Después, con los años, comencé yo a trabajar y a servir en el ministerio de bautizos de la iglesia de Calvary donde estaba. Y ahora soy yo el que enseño los temas de bautizo. Pero ¿cómo empecé? Como muchos, sin entender, pero fui obediente. Entonces, la autoridad humana cuestiona, pero el Espíritu Santo responde con la verdad. La evidencia de una vida transformada hace irresistible el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos a leer. Yo estoy seguro que en 10 minutos acabamos. Versículos del 1 al 3. Y estaban hablando, ¿se acuerdan? Pedro, Juan, estaban juntos y estaban hablando al pueblo. Y dice, versículo 1 del capítulo 4, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima. No sé cómo dice tu versión, pero lo que literalmente dice Reina Valera Contemporánea es, se les vinieron encima. ¿Tú sabes lo que es que se le venga encima? Cuando estás caminando y esto es una manifestación, se te vienen encima, ¿verdad? ¿Se le vinieron encima quiénes? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Todas las autoridades se le vinieron encima. 2. Estaban resentidos. Me divierto de verdad cuando hablo de estas cosas. Las autoridades religiosas, sabiendo que ha habido un milagro, está resentida porque ¿saben qué? No fueron ellos. Fueron esos ignorantes, pescadores, esos fueron los que levantan al cojo de nacimiento. Estaban resentidos, dice, porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. ¿Se acuerdan que fueron ellos los que le pagaron a los guardias que estaban delante de la tumba de Jesús después que resucitó para que dijeran que allí han venido los discípulos a robarse el cuerpo? Ellos estaban resentidos. ¿Ok? Así que los aprendieron o los apresaron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Qué interesante. Miles de judíos entregan sus vidas a Jesús a pesar de todo esto que estamos hablando. Podrían de pronto conmocionarse y esparcirse, no. Después de todo lo que habló Pedro, caen miles, pero muchos de los que habían oído sus palabras, dice el versículo 4, creyeron y contados solamente con los varones, eran como 5,000. O sea que este pobre cojo que tantos años de su nacimiento fue puesto ahí, ahora se convirtió en un hombre que era el testimonio del poder del Espíritu Santo y de pronto que provoca que Pedro hable y de pronto caen 5,000 varones. Y hay que decir algo, ¿no? Acá la nota que pongo es de Lucas, el autor del libro de Hechos. Lucas está preocupado, no, está interesado en que tú y yo sepamos cuánto está creciendo
o se está multiplicando la población creyente en estos momentos de inicio de la iglesia. 3.000 por allá, 5.000 por acá, 8.000 nada más. Y son muchos más en realidad, porque dice que solamente los varones. Pero hay una contabilización un poco así, que Lucas va haciendo para que se den cuenta, ustedes y yo, de cuánto fue el impacto del Espíritu Santo al inicio de la iglesia. La presencia del Señor, Jesús en la boca de los apóstoles como testimonio, y la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto es las primeras obras evangelísticas que hacen los apóstoles. Ahora, la iglesia, a pesar de los bloqueos, hablo de la iglesia, o sea, la iglesia cristiana, los seguidores de Jesús, los seguidores del Nazareno, como se les va a llamar también en ese momento, todavía no se les llamaba cristianos. La iglesia, a pesar de los ataques y bloqueos y contradicciones, va a seguir creciendo. Siempre mencionamos esto y las personas prefieren no verlo. Si algo no te gusta, si algo te provoca daño, si algo te hace que te miren, te critiquen, si algo te quema la mano, si algo te genera incomodidad y se ponen en contra de ti, tú vas a tratar de salir de eso para que no te siga incomodando. A los cristianos nos pasa todo el tiempo eso y nos multiplicamos. Nos multiplicamos porque estamos poniendo la fe y la creencia en quien sí tiene poder y lo vemos en nuestra vida y vemos cómo el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros para todos los demás. Y no somos nosotros, otra vez lo digo, es el Señor. Nos multiplicamos. Y llega un momento en que no podemos entender cómo aquellos que todavía no han recibido al Señor no me entienden. Cuando pasa eso, en mi caso particular, les digo, cuando pase eso, recuerda dónde estabas tú antes de conocer al Señor. Entonces lo vas a entender a ellos. Tú confía en el Señor y sigue hablando. No trates de convencerlos con... No, sigue hablando, sigue orando, confía en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo que está en ti. Así que la iglesia seguía creciendo. Lo vamos a seguir viendo esto en los siguientes capítulos de este libro también. Ahora, hay una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Qué cosa había hecho? Levantar al cojo, ¿no? De nacimiento. Todo el mundo lo sabía. ¿Con qué autoridad? Dice, versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Versículo 6. Ojo, pestaña y ceja. ¿Quién más? El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, ¿quiénes serán? No sé. Y todos los familiares de los sumos sacerdotes. ¿Quién es? ¿No les suena conocido el nombre de Anás? ¿Dónde fue el primer interrogatorio que tuvo Jesús cuando lo llevan preso en esa noche desde Getsemaní? No lo llevaron a los lugares de reunión del concilio, lo llevaron al patio del que, a pesar que ya había sido jubilado, lo seguían llamando sumo sacerdote, Anás, al patio de su casa, a la casa de Anás, lo llevan a Jesús. Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote verdadero, los dos paraban juntos. Habían dos sumos sacerdotes todo el tiempo en esa cosa media rara que pasaba en Israel. Estaban los dos juntos. ¿Quiénes? Los que habían maquinado la muerte de Jesús. Los que habían llevado a los romanos a que ellos lo maten. Estaban ahora delante de Pedro y de Juan. Entonces el sumo sacerdote era presidente del concilio, pero el presidente del concilio no era Anás, pues era Caifás. Sin embargo, ahí estaba Anás. Cuando escuchan concilio también le llaman Sanedrín, por si acaso, es la misma institución. Se juntan los sacerdotes, se juntan los levitas, se juntan los saduceos, se juntan todas las sectas, se juntan los personajes importantes de la sociedad israelí en el concilio y van debatiendo y van conversando todos los temas políticos religiosos del momento.
Ahí es donde también hacen previos juzgamientos, ¿ok? Entonces pusieron, dice el versículo 7, en medio de ellos a Pedro y Juan, y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Y esta misma pregunta le hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad? ¿Qué señal nos muestras? No sé si lo recuerdan. ¿Ya? Le hicieron, justo los del concilio se lo hicieron en el templo una oportunidad. Esto lo pueden encontrar en Mateo 21-23 por si acaso, ¿eh? Y también hay otros evangelios paralelos que mencionan esto. Entonces se repite. Y qué interesante, se repite en la boca. Hicieron las preguntas en ese momento a Jesús. Ya han pasado como 3 meses, creo, quizás 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Versículo 9. Ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Otra vez, toma. Lo han conocido perfectamente, lo han mandado matar. En nombre de él ha sido sanado ese hombre, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Versículo 11. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron. ¿Se acuerdan del Salmo 118, versículo 22-23 que hemos visto al inicio? La piedra angular. Es Jesús, esa piedra, y ustedes lo rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Entonces el pastor Billy Graham, entonces el reverendo, entonces el profeta. ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde quedan las autoridades y los grandes nombres de personajes? Entonces Pablo, entonces Pedro, entonces Juan. ¿Qué está diciendo Pedro? No se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Por qué las personas nos hablan y hacen argumentos constantemente y se resisten a recibir al Señor Jesús en sus vidas? Porque o no quieren leer o no quieren entender. La palabra es clarísima. Ningún santito que te pongan por delante tiene ninguna autoridad. La misma Biblia te dice: tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Y así son los que los veneran. Ahorita vienen de algún lado y me llevan y me ejecutan en la plaza por hablar la verdad. Esto no es religión. Esto es relación con Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la misma Biblia que tienes en tu mano. Enseñamos la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos aquí. Y es fuerte, y es la verdad, es la luz en un mundo de tinieblas, donde todo el mundo quiere seguir en lo cómodo, en lo tapadito, sin entender que se están yendo a un camino con un cielo azul, con un espacio de montañas, con un cielo con pajaritos que cantan y todo, igual al infierno. La liberación que hacía Jesús no era del pueblo de Israel, de los romanos. Jesús vino a liberarnos a toda la humanidad de la condenación eterna del infierno. Pero nos gusta creer a nuestro propio Dios y mantenernos en la religión. Pedro es muy claro, y acá viene la necedad religiosa ante estas palabras poderosas, llenas de autoridad de Dios. La necedad religiosa que viene ante la evidencia del Espíritu Santo en acción.
El versículo 13 de este capítulo 4 dice: ¿quiénes estaban ahí? Los sumos sacerdotes, los familiares, las autoridades, mirando y diciendo: ¿con qué autoridad? Ya. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían ellos, ¿no? Y cómo sabían, perdón, que ellos eran gente del pueblo, o sea, ellos sabían que estaban hablando con el vulgo, con la gente simple, sencilla. Ellos sabían que Pedro y Juan eran gente así. Como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, también lo sabían. Se maravillaron al reconocer que, entre paréntesis pongo ellos, habían estado con Jesús. No sé si se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. Los que se maravillaron son los que mataron a Jesús. Pero se dieron cuenta que esta forma, como estaba hablando Pedro con autoridad, era porque habían estado con Jesús. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué no lo reconocieron como el Mesías? Tenía la palabra para poder distinguir todas las señales que él hacía y que Jesús mismo les mostraba a ellos, estos religiosos, para que supieran que él era el Cristo. Bien, ahora reconocen que habían estado con Jesús. 14. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Amigos, hermanos, hermanas, si acá estuviéramos en un velorio, estuviera acá, como algún día a lo mejor va a haber algún féretro aquí, y estemos en un momento en el cual recordando a alguna persona que ha partido y quieren hacerlo en esta casa, se puede hacer. Y de pronto en medio momento, en cualquier, se levanta el muerto, después de salir corriendo, gritar, irse corriendo hasta Santa Eulalia, volverán, ¿no? A decir qué pasó después. ¿Quién le hizo eso? ¿Quién lo manifestó? ¿Quién tiene el poder de levantar de los muertos a las personas? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Estoy tratando de entrar a su entendimiento, romper su racionalidad y hacerlos pasar al entendimiento de la presencia majestuosa del poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que estoy intentando hacer al leer tan sencillas palabras. Al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Oye, llévatelos un ratito. Oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y se preguntaban, dice el versículo 16, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Se les hizo un problemón, no sabían qué hacer con ellos. Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén. Todos lo estamos viendo, es innegable. Y no lo podemos negar. 17. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, calladito nomás, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Que ya no le hablen a nadie. Vamos a amenazarlos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando resucitó Lázaro? Medio mundo estaban ahí, fariseos, religiosos, todo el mundo vio que salía Lázaro de la tumba ante la voz de Jesús. Lázaro, ven fuera. Y salió, el que estaba muerto 4 días. ¿Qué hicieron después? Se pusieron así como ahora a planificar cómo debían ya deshacerse de Jesús, pero primero debían deshacerse de Lázaro. Y comenzaron a planificar cómo matar al que era la evidencia viva del poder que lo habían sacado de la tumba. Querían matar a Lázaro. Eso lo hemos visto en Juan. ¿Recuerdan? Lo hemos leído ahí. Lo mismo están haciendo aquí. Que salgan, que no hablen de este nombre, los vamos a amenazar. Pero Jesús es la verdad irrefutable que libera al hombre. Vamos a ver aquí en estos últimos versículos. Entonces los llamaron. Los pusieron ahí con toda la autoridad, yo me imagino sus caras, con mucha autoridad.
y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. ¿Saben? Yo no sé, pero está poniendo a Jesús casi ya para que lo vean. Eso está haciendo Pedro y Juan. A ustedes les vamos a obedecer así antes que a Él, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. 21. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que tenían al pueblo. Sí, también, cierto. Tenían al pueblo, pues. Si se levantaba el pueblo contra ellos, los mataban. Temían al pueblo, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Estas escenas las van a ver varias veces. Cuando Jonás está en la barca, ¿se acuerdan de Jonás, ese profeta que tenía que ir a Nínive, desobedeció a Dios y se fue para otro lado? Estaba en la barca, empezó una tormenta, se estaba hundiendo todo, y Jonás mismo dijo: yo soy que he desobedecido, y es a mí al que deben botar de este barco, y todo va a calmarse. Tenían miedo de votarlo cuando él dijo: yo he desobedecido a Dios. Oye, si votamos a este hombre que tiene a su Dios tan poderoso, nos va a hacer algo Dios a nosotros. Finalmente los convenció y lo votaron al agua, al mar. Todo se calmó. Y estos idólatras que tenían diferentes dioses, en esa barca, todos se pusieron a adorar al único Dios. O sea, hay una consecuencia que es de gloria para Dios. Y acá ellos están viendo, le tienen miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque afuera están Hosana, Hosana, aleluya. Están glorificando a Dios miles de personas. ¿Qué les vamos a hacer a estos dos hombres? Se nos vienen encima. ¿Se dan cuenta que son los que representan a Dios desde el templo los que están haciendo todas estas cosas? Los religiosos, las autoridades, son los que están haciendo estas cosas, tramando, viendo cómo salimos de esta. No es nada nuevo. Entonces los dejaron ir, los amenazaron, y es que tenían al pueblo, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. 22. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. No me decidí demasiado en buscar por qué es que menciona que tenía 40 años. Lo más que puedo decirles es que no era un joven de 20, ni tampoco era un anciano de 90 años, quizás ya senil, sino era un hombre de edad media perfectamente capaz de poder decir: acá estoy, he sido un cojo de nacimiento, me han levantado. O sea, no era alguien que pudieran manipular. Y por eso es que creo que lo dice. Hay tres verdades centrales en este pasaje. Uno, el nombre de Jesús siempre va a confrontar los sistemas religiosos que son vacíos. Hablo de la iglesia tradicional y hablo de las sectas. Cuando digo sectas, sectas son todas aquellas que rechazan el nombre de Jesús, no solamente como Señor y Salvador, puede ser que lo digan, pero no lo tienen como Dios. Esa es una secta. Juan 1:1. Si puedo lo pongo en el futuro letrero que está acá. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a Él es el que predicamos. Secta es aquel que se predica a sí mismo y comienza a gobernar a una sociedad religiosa poniendo sus propios pensamientos, mezclándolos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Mezcla mentiras con verdades. Esas son las sectas. Esas son las sectas. Así que el nombre de Jesús siempre va a confrontar los sistemas religiosos vacíos. 2. La verdadera autoridad viene del Espíritu Santo, no de credenciales humanas. Yo soy Él. El pastor Jorge ha estado aquí dándoles a ustedes enseñanzas con mucho amor y mucho conocimiento de esta congregación.
Pero el pastor Jorge, antes, cuando vino, él ha estado sentado aquí y ha estado escuchando las prédicas que yo he estado dando en más de una oportunidad. Acá no hay jefes. La autoridad es él. Y el que la da cuando uno está hablando aquí es él. Así que todo el mundo se sujeta a quien tiene la autoridad y el momento respectivo. Si de pronto se levanta un ministerio maravilloso aquí para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, con personas que están sentadas ahí, que no están paradas acá, ¿a quién creen que yo voy a sujetarme? Al Señor, por supuesto, claro, pero voy a ser parte de ese equipo. ¿Será el pastor? ¿Tomaré decisiones? Sí, claro. Pero estoy viendo que está fluyendo el Espíritu Santo en las personas y voy a respetar lo que el Señor va haciendo con cada una de ellas en ese ministerio. Si veo algo que no está lleno de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente lo voy a decir, me corresponde. Pero no voy a poner trabas o poner mis moldes para que esto camine de la forma que es. No, esto es Calvary Chapel. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué dice la palabra? Ok, ¿quiénes están en esto? Oremos. ¿Ustedes van a llevarlo a cabo? Perfecto. Eso hacemos. Por eso es que se ha multiplicado Calvary Chapel en todo el mundo. Al que menos piensa que está en capacidad de pararse aquí, a eso lo ponen. No sé quién me contaba, por ahí está. Mi primera prédica en la iglesia de Capilla Calvario fue en Barranco, Calvary Chapel en Barranco. El pastor me preparó, yo hice el PPT, pero el pastor me preparó, me dio y todo. ¿Qué cosa era? Ah, ya sé quién. La Carta de Santiago. Ok. Y me paré frente al auditorio que teníamos en ese tiempo, el Teatro Mocha Grania de Barranco. Si alguno lo conoce, allí entran 100 personas y a veces más. Estaba lleno. Y de pronto el pastor llevó toda la primera parte y cuando ya llegó la prédica, acá estaba Danilo subiendo, me paré en el púlpito, puse mi PPT, empecé a hablar, pasaron 12 minutos, ya terminé. Y el pastor le decía, ¿qué? De pronto sucedió lo que nadie esperaba. Cumplí con lo que tenía que enseñar en 12 minutos y no en la hora que normalmente debía ser la exposición. ¿Qué? ¿Depende del tiempo? No, depende del contenido. Lo que yo enseñé podías encontrarlo tú por escrito en cualquier otra cosa. Lo que el Señor utiliza cuando tú hablas, cuando tú estás aquí, eso es lo que vale, lo que importa. Yo tengo mis esquemas, tengo la Biblia aquí, tengo mis puntuaciones, pero ninguna de estas cosas que estoy hablando están escritas. El Señor me llama a exhortarlos y a animarlos. Confíen en que es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, el que se mueve en cada uno de nosotros. Y el que es el menos indicado, ese va a estar parado aquí. Como yo estoy parado aquí. Han pasado años. Ah, claro, años. Sí, han pasado años. Eso también puede decir que vale. Pero si algo no ha cambiado aquí, mi corazón no se ha transformado, de nada vale. Conferencista sí fui, sí he estado en la televisión, sí he estado en la radio, sí he estado escribiendo artículos, he sido entrevistado, he sido personaje público, me han llevado de aquí para allá. Toda esa experiencia no me valió de nada cuando estuve parado ahí haciendo un pequeño estudio de 12 minutos a una congregación de 100 personas. Fallé. Y el pastor saltó al púlpito y completó los 45 minutos que faltaban. ¿Sabes qué? El Señor te utiliza, como utilizó a Pedro, a ese pescador. Entonces la verdadera autoridad viene del Espíritu Santo, no de credenciales humanas. 3, también es otra verdad, una iglesia que ha estado con Jesús no puede ser intimidada. ¿Qué pasa si esta iglesia, y va a ser así, comienza a llenarse y el espacio ya no es suficiente? Vamos a tener que adecuar los espacios o poner dobles horarios para que la congregación pueda tener la palabra de Dios.
¿Y qué pasa si otras iglesias ya no tienen a sus ovejas ahí? De pronto encuentran que aquí vinieron esas ovejas. Yo no las estoy llamando, no las estoy jalando, no estoy haciendo nada. Se habla de que acá se habla la verdad y de pronto quieren conocer esa verdad, se enganchan y se quedan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa es? ¿Calvarique? Y van a comenzar a echar lodo y tierra las que no son de sana doctrina. Porque las que son de sana doctrina van a decir, bueno, así sucede. Hay iglesias que se le van todos los jóvenes de golpe. Yo he visto una de ellas. Se van seducidos a veces por ciertas tendencias que no son sana doctrina. Sucedió. El pastor siguió y siguió y sigue. Sigue con la iglesia. Así sucede. Hay otras que de pronto encuentran mejor por su ubicación, su domicilio, porque de pronto la palabra está dicha de alguna manera que a ellos les edifica más. No es culpa del pastor local, es que de pronto ellos han encontrado que se habla la verdad y se tiene un estilo y van para allá. ¿Voy a hacer algo para evitarlo? No, saber a dónde van, claro, y voy a orar por ellos. Pero pueden venir acá y pueden reventar esa iglesia, ¿y yo qué voy a hacer? Es al Señor Jesús el que predicamos. Entonces, si de pronto comienzan a tirarnos piedras, ya saben a quién se le está tirando. No es a mí, ni a los que están aquí, es a quien está en medio de la congregación. Cristo crucificado en la cruz, resucitado, el Señor Jesús. Ese es el Señor. No estamos llamados a crear polémicas, porque puede parecer, como estoy hablando de estas cosas, que creamos polémicas. No estamos llamados a crear discusiones airadas en defensa de la fe, no, para nada. Cuando veas así que de pronto salen y hablan y dicen, sabes que mejor cambia de canal, o simplemente no lo veas. Lee tu palabra y mira, dice la verdad, ya, ok, quédate con tu palabra mejor. Pero sí estamos llamados a mantenernos fieles a la palabra del Señor en toda circunstancia que vaya a presentarse en nuestra vida. Van a haber presiones culturales. Me voy a mi procesión, me tomo mis traguitos, me pongo a rezar, me pongo así, me pongo a ver al santito tal, me subo al cerro de San Cachuchay. Sí. Va a haber presiones culturales. Oye, ¿dónde paras? No, estoy yendo a una iglesia. ¿A cuál? Calvary Chapel. ¿Qué? ¿Iglesia qué? ¡Cristiana! ¿Qué? ¿A dónde te estás yendo? Yo también, yo fui educado en una organización marista. Quería ser hermano marista. De ahí vengo. Después me pasé a las cartas, seguía yendo a las iglesias, claro, seguía persignándome, claro, seguía haciendo todas esas cosas. También miraba al cielo, platillo volador que apareciera, me movía en la cama, me movía en la mesa, me golpeaba en la mesa, me abrían puertas, me encontraron pero perfecto para poder llevarme al infierno al estilo de Satanás. Pero sabían que algo en mí sonaba, que decían, mira a Jesús, mira a Jesús. Y no tenía cristianos a mi alrededor, habían cosas que pasaban que me mostraban el camino correcto. Y en mis tinieblas había una luz que yo quería alcanzar. De ahí me ha arrancado el Señor. Y cuando fui cristiano, cuando caí a los pies del Señor, me rendí enfermo, sin plata y abandonado. Recién sentí paz en mi corazón, comencé a ver de quién dependía. Hubo luz en mi vida por primera vez, estando en tan malas condiciones. Si ustedes ven el encabezado de mi Facebook personal, dice, cuando el mundo me rechazaba, Él me amó. De ahí vengo. Así que no crean que yo he nacido pastor. De ahí vengo. Y fue a los 45 años, por si acaso. No fue a los 20. Cabeza dura, corazón duro. Van a haber presiones culturales, va a haber cuestionamientos a las citas bíblicas, también cuestionan a la Biblia, a la misma palabra.
Va a haber intento de silenciarnos, ponernos un cierre acá, al compartir el mensaje de salvación a través del evangelismo. No sé si ustedes ven eso, yo sí he visto en algunas redes, he visto jóvenes, personas que hacen evangelismo, pero ese evangelismo que hablan fuerte en las calles, y comienzan a hablar y se les pegan personas, se les ponen así nariz con nariz, a ver, háblame, les buscan bronca. Es que eso es lo que recibimos. No soportan la luz, no soportan la verdad, no la soportan. Que te muestren borracho como eres, religioso como eres, hipócrita como eres. Estoy hablando de mí, por si acaso. No era borracho, pero sí estoy hablando de mí. Si alguien se siente afectado, perdónenme, pero eso es lo usual. Sal nomás, camina por Chosica, mírate a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo? Ubícate en esto. El evangelismo es buenas noticias. Ya tus pecados han sido pagados por Cristo en la cruz. Créele a Él, cae a sus pies. Pero nuestra misión no va a cambiar porque no hablamos por tradición o por costumbres que hemos adquirido. Hablamos con la convicción del que tiene al Espíritu Santo en su corazón y sabe que está siendo transformado día a día por la gracia, el regalo no merecido, derramado por el Señor Jesús desde la cruz. Él, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, perdona mi voz. Hoy día más encendido, no pensaba estar así. Señor Jesús, gracias por recordarnos hoy que tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, no puede ser silenciado, Señor. Perdónanos cuando el temor o la presión nos han hecho callar. Haz de nosotros una iglesia que estreche su relación íntima contigo, que hable con convicción y que viva con coherencia tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para obedecerte con firmeza antes que flaquear delante de los hombres. Que no podamos dejar de ser testimonio de lo que hemos visto y oído en tu Santo Espíritu, Señor, y que hoy vive en nosotros. Y si hoy hay alguien aquí presente que aún no te conoce, abre su entendimiento para comprender que en ningún otro lugar hay salvación, sino solo en ti, Señor Jesucristo. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Si alguien hoy aquí presente